Mensaje para todos los cristianos y para el mundo en general. Realmente, ¿cómo fue el sufrimiento de Jesús desde un punto de vista médico en la crucifixión? Tu vida cambiará hoy. Crucifixión de Cristo desde el punto de vista médico. Quizá usted nunca ha oído un mensaje como este. Su cabeza, presta atención. La corona era mucho menor que la cabeza, para que cuando entrara con presión. Las espinas eran hechas de camurús del Medio Oriente, no de naranjas. Y la ponía de cuero de buey, torcido, bien apretada, chiquita, para que cuando entrara en la cabeza se abriera y hiciera presión para que le rasgara la cabeza para adentro. Yo creo que el Espíritu Santo quebró las espinas adentro de la cabeza de Cristo. Yo creo que el Espíritu Santo hizo un milagro extraordinario de quebrar las espinas adentro de la cabeza de Cristo. Porque si las espinas hubieran tocado su cerebro, Él hubiera muerto antes de llegar a la cruz. Usted puede tener idea de su sufrimiento. Se puede tener idea de lo que Él sufrió por mí, por ti. ¿Sabe lo que es perder la vida eterna por vivir en pecado? O dormir con una mujer que no es tuya, o un hombre que no es tuyo, o mentir al gobierno y perder el alma por un papel llamado dólar. You gotta be crazy. Cambiar vida eterna por el mundo aquí abajo. La película de Mel Gibson, sí, hay mucha violencia gráfica, pero no expresa la realidad, porque además del sufrimiento físico está su agonía de todos los pecados estaba sobre Él. Todos los dolores de todas las enfermedades estaban sobre Él. Cualquier dolor que usted jamás haya sentido, Él sintió ahí. Con 3 puntas en el látigo, usted tiene que contar 3 veces cada vez que lo pegaron, no una. ¿Usted me entiende? Porque el látigo tiene 3 puntas. Entonces fue 3 veces 39 latigazos. 117 latigazos en las puntas. Cuando le entraba era como una espada árabe, como una media luna que entraba dentro de la carne y le sacaba pedazos de carne para afuera. Lo que usted y yo miramos en la película no es ni comparado la realidad de lo que Él sufrió. Entonces fueron 117 latigazos en las puntas. 117 latigazos. Le sacaban pedazos de carne de sus hombros, de su espalda, de sus piernas, de su pecho, de sus brazos. Una persona que no acepta a Cristo como su Señor y Salvador tiene que tener una mente poseída por el demonio. No puede tener alguna otra razón, porque es imposible rechazar lo que Él hizo en la cruz del Calvario con una mente normal. La Biblia dice que Cristo estaba irreconocible. Sus ojos, sus dientes, sus espaldas. La Biblia dice, no había en Él belleza para que nosotros le deseáramos. No había en Él belleza. Estaba totalmente desfigurado. Totalmente desfigurado. Salmo 129, versículo 3 dice, los aradores araron sobre mis espaldas e hicieron largos surcos. Usted sabe lo que es arar la tierra, ¿verdad que sí? Cuando se araba con los bueyes, se corta la tierra. O se ara hoy en día con las máquinas. Los aradores araron sobre mis espaldas e hicieron largos surcos. Le abrieron sus espaldas con el latigazo. Le abrieron sus brazos, sus piernas. Oh, my friend, perdonad mi emoción, pero ser un ministro del Evangelio, y como tenemos hoy el modernismo en América, que todo es dinero y prosperidad, y han quitado la cruz del Evangelio. Usted no puede quitar la cruz del Evangelio, porque el Evangelio es cruz, y la cruz es sufrimiento, la cruz es dolor. La carne de los hombros cayeron en sus espaldas, la carne de sus espaldas cayeron en sus piernas, y las carnes de sus piernas cayeron a sus pies. Él estaba irreconocible. Y todavía Él no había tomado la cruz para caminar con ella 2 kilómetros hasta el Gólgota. Todavía faltaba el cargar con la cruz y todavía ser crucificado. Recuerde, Él no había comido por 4 días. El precio que Él pagó es imposible la mente humana tener idea. De allí
lo llevaron a la cruz. El libro de Juan, el Evangelio de Juan dice que Él mismo llevaba su cruz. Y si usted tiene que hacer algún viaje antes de morir, vaya a Jerusalén. Si hay algún viaje a algún lugar donde usted tenga que ir, ve a Israel. Usted tiene que caminar en la vía dolorosa. Usted tiene que entrar adentro de la tumba donde Cristo fue puesto después de su muerte. No hay lugar más extraordinario de pasar por las estaciones. Cayó una vez con la cruz, miró a ti y a mí. Lo levantaron, le iba pegándole, exactamente con el movie de Mel Gibson, de la pasión, The Passion of the Christ. Caía de nuevo, te miraba a ti y a mí, a los ojos de la eternidad. Le pegaban, caía de vuelta. Él llevó su cruz. Bastaría una palabra de su boca. Bastaría una palabra sola y los ángeles hubieran venido. Él era Dios, el comandante en jefe. Bastaría una palabra de su boca y los ángeles se hubieran presentado delante de Él. Sin embargo, Él no abrió su boca. Presta atención. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde Él quedó en la cruz. 6 horas completas. 6 horas. El número imperfecto. Él redimió 1 hora para cada día de la creación original de su Padre. Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y descansó en el 7º. Él quedó crucificado de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 1 hora para cada día para llevarlo a la restauración original que el diablo había destrozado cuando el hombre pecó. Él se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario para salvar tu alma y para salvar la mía. Clavado en aquella cruz, después de exactamente 2 horas, empezó en él una fiebre tetánica, debido a que las espinas de su corona no habían sido esterilizadas, ni con alcohol, ni con éter. La tetánica porque los espinos que no fueron esterilizados, ni tampoco los clavos fueron esterilizados. Produce una fiebre, tétano. Produce un dolor insoportable. Esa es una fiebre súper elevada debido a la tetánica en el cuerpo, que es una sustancia que produce una infección mortal, un líquido que es liberado en el cuerpo como una infección. ¿Usted cree que los romanos lo esterilizaron la corona, le esterilizaron los clavos? No. Ahí estaba mi Dios. Ahí estaba mi Cristo, tu Cristo. Isaías 53:2 dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. Debido a su sufrimiento, él estaba completamente desfigurado. No había comido por 3 días. Ahora le clavaron sus brazos y sus piernas. Usted puede tener idea de su dolor. La persona que tiene tétano quiere enrollarse, doblarse como un caracol de tanto dolor. Pero Cristo no podía porque sus brazos estaban abiertos. Y cada vez que intentaba, empezaban a rasgar sus manos por intentar doblarse. Es imposible la mente humana poder entender o poder captar lo que Él sufrió. Debido a las espinas, los clavos y el tétano, entonces produce una sed insoportable, que se ha llamado la sed tetánica. Por eso Cristo dijo: tengo sed. ¿Cuál era la razón? Porque con la fiebre que se produce, la sed tetánica, es suprimida la secreción salivar. Las glándulas salivares ya no producen más lo suficiente líquido. Las glándulas de la lengua ya no producen más suficiente líquido. Y la lengua y la boca se torna seca. Y la lengua se pega al paladar. Por eso el Salmo 22, versículo 15 dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Con la fiebre tetánica viene una sed. Y con la sed viene una serie de trastornos. Viene una asfixia. La persona empieza a morir por falta de aire en el diafragma. Salmo 69, versículo 21 dice: me pusieron hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Me dieron hiel
y este hiel le produjo una náusea tetánica. Preste atención. Y Cristo vomitó sus entrañas, porque su diafragma se llenaba y se esvaciaba al mismo tiempo con tal rapidez que se cumplió el Salmo 22 y versículo 14. Mi corazón fue como cera y se derritió mis entrañas en el medio de mí. Su dolor, su peso en la cruz, con el tétano y la fiebre tetánica, entonces le causó una náusea tetánica. Y la náusea tetánica, él empezó a vomitar sus entrañas. Esa es la realidad de la crucifixión. Eso es lo que Mel Gibson no enseñó desde el punto de vista médico en la película. Que fue un sufrimiento mucho más grande que lo que tú y yo miramos en la película. Que fue un dolor mucho más grande. La mayoría de los médicos están de acuerdo que fue por la asfixia que él murió. Pero mire lo que dice la Escritura. Como cera fue su corazón. Quiere decir que los dos aurículos y los dos ventrículos en el corazón se llenaron demasiado de aire. Y la sangre bombeó a lo máximo debido al peso de su cuerpo por el esfuerzo en la cruz. Y su corazón se partió, se abrió, explotó. Por eso el Salmo 22, 14 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Pero la Biblia dice que también puede haber sido que murió porque su corazón no soportó el peso, la fiebre tetánica, la náusea tetánica. No soportó el peso en la cruz del Calvario, su dolor, y él derramó sus entrañas, él vomitó sus entrañas. ¿Qué es realmente lo que él hizo en la cruz por mí y por ti? Que nos hace vivir, que nos hace predicar, que hace a los mártires morir por la causa de Cristo, que hace que la iglesia marche triunfante hasta el juicio final. Es una fe, es una certeza que en realidad nosotros creemos y conocemos la verdad. Salmo 22, 14 entonces dice que sus huesos se descoyuntaron. Allá arriba se desplomó su cuerpo. Se desplomó por el peso, se desplomó su cuerpo. Además el Salmo 22, 17 dice: ellos podían contar todos mis huesos. Porque con los látigos, todos los huesos de Cristo se podría ver, se descoyuntó en la cruz del Calvario. Se movieron, salieron del lugar. No fueron quebrados, sino se movieron, salieron del lugar. Ellos podían contar todos mis huesos, dice la Escritura. Es imposible humanamente poder entender lo que Él pagó el precio por mí y por ti. Esta noche usted puede ser libre. Allá arriba estaba la bandera de la reconciliación. Allá arriba estaba la bandera reconciliando el hombre con Dios. De toda raza, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Todo lo que Él sufrió, sufrió para cumplir la Escritura. Y cuando alguien viene a Cristo y entrega su corazón a Él, nada más, nada menos está cumpliendo lo que Isaías dijo en Isaías 53. Verá el fruto de su trabajo. Esta noche usted puede ser libre. Esta noche usted puede ser libre. Tus pecados, tus lujurias sexuales, tus desvaríos, tus vicios. Hoy, aquí, ahora Él puede quebrar el poder del diablo. El dinero no puede llenar tu alma, ni el pecado sexual, ni lo que es los placeres de la carne. El vacío de tu alma y de tu corazón solamente puede ser lleno, como dijo el filósofo Blaise Pascal. Hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar. Allá en el Calvario, su gran sufrimiento en la cruz, que es imposible la mente humana para entender. Allá en el Calvario, Él dio su vida por ti. Él dio su vida por mí. Y aquí ahora usted puede ser libre. Aquí y ahora usted puede tener certeza de vida eterna.